Para analizar la situación que enfrentan los médicos nos acompaña el doctor Ramón Abel Castaño, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, ante la posible dualidad que pueden enfrentar los médicos en Bogotá de tener que escoger a cuál paciente se le asigna una UCI y a cuál no, ¿cuál es la hoja de ruta que tienen ellos para tomar esa decisión? Es claro que hay unos criterios que son estrictamente técnicos, que los define la Asociación de los Médicos Intensivistas, y con estos criterios se define qué pacientes son elegibles o pueden ser beneficiados por el ingreso a la UCI. Sin embargo, cuando hay más pacientes que camas disponibles, es necesario aplicar otros criterios adicionales. El primero de ellos es el criterio de la sobrevida en el corto plazo, o sea, después de superar el episodio agudo. El segundo criterio es cuál es la expectativa razonable de sobrevida de ese paciente teniendo en cuenta las comorbilidades o las enfermedades que se estén presentando de manera simultánea. Y el tercer criterio es qué tantos recursos va a consumir ese paciente a la hora de superar este episodio agudo. Pero estos tres criterios adicionales deben ser evaluados de manera simultánea, no, ningún criterio de ellos se analiza de manera aislada. Entonces, con esto quiero hacer un énfasis muy claro y ser muy taxativo en esto. La edad como tal no es un criterio de priorización, no es un criterio de selección. En estos días han estado diciendo que si una persona es joven frente a otra de mayor edad, entonces van a elegir al joven. Eso no es cierto. Depende de la situación específica de ese paciente, depende de los demás pacientes que haya en ese momento compitiendo por una cama de UCI. Puede que una persona de menor edad que otra, pero con una situación mucho más crítica y un pronóstico mucho más malo, probablemente no sea seleccionada para ese ventilador, mientras que otra persona, a pesar de que tiene mayor edad, puede serlo si su condición de salud es mucho más favorable. Entonces, hay que ser muy claros en que la edad no es un criterio per se para clasificar para tomar esta decisión. Doctor Abel, hay miedo y preocupación en el sector de la salud por las demandas de los familiares de los pacientes COVID que mueren. ¿Cómo está la situación para ellos ahora? En las circunstancias excepcionales, nos vemos enfrentados como sociedad a este tipo de situaciones, donde si a una persona no tiene acceso a ese tratamiento por el simple hecho de que no existe la posibilidad de ofrecerle una cama de cuidado intensivo, pues evidentemente es una circunstancia que escapa al control de todos, del médico, del hospital, de todo el sistema de salud y de la sociedad. Entonces, dada la excepcionalidad de esta circunstancia, pues no habría lugar a pensar en que un paciente falleció y que el médico es responsable de ello porque no le dio la cama de UCI, pero si no tenía la cama de UCI, pues cómo iba a poder evitarlo. Entonces creo que es una circunstancia excepcional sumamente extrema. Ahora, toda persona tiene derecho a demandar y a exigir reparación ante la justicia, pero ya serán las autoridades judiciales las que definan si realmente hay lugar a ese tipo de reparaciones. Pero obviamente estamos en una situación de demanda que supera claramente la capacidad de oferta, entonces pues uno pensaría que no hay lugar a ese tipo de pretensiones. ¿Cómo calificaría el trabajo que están realizando los médicos en la capital con todo este panorama que están enfrentando? Ahora, estoy seguro y hablo por todos los médicos y todos mis colegas de Colombia que todos están haciendo su mejor esfuerzo para darle a los pacientes el mejor tratamiento posible en medio de las restricciones, pero evidentemente los riesgos son muy altos. Las mismas datos estadísticos de Colombia y del mundo nos están mostrando que la severidad de los pacientes que ingresan a la UCI con un cuadro agudo severo respiratorio por COVID-19 pues tienen un pronóstico muy reservado, es una enfermedad muy compleja que presenta unas complicaciones, o sea, una probabilidad de complicaciones muy alta, por lo tanto, pues la sociedad debe entender que se trata de una enfermedad muy agresiva, muy severa, de la cual no conocemos mucho todavía, porque es una enfermedad nueva, solamente tenemos 6 meses, si acaso, de experiencias en otros países, en Colombia tenemos, si acaso, 3 meses de experiencia acumulada, para tratar de obtener los mejores resultados posibles. Entonces creo que hay que entender un poco esa parte. Y la otra parte, que también creo que hay que hacer una pedagogía social muy amplia en el sentido de
reconocer que a pesar de que, de que el gobierno distrital, para el caso de Bogotá, pero a nivel nacional, para el caso del Ministerio de Salud, para el caso del país, han hecho un esfuerzo muy grande por incrementar la oferta de recursos para evitar que ocurra este exceso de demanda y que no haya donde acostar los pacientes. Se incrementaron las unidades de cuidado intensivo, se incrementó la dotación de ventiladores mecánicos y de equipos de unidades de cuidado intensivo. No se puede incrementar de un día para otro la oferta de médicos intensivistas. Todos los países del mundo están enfrentando ese cuello de botella, pero de alguna manera se está entrenando personal no intensivista que no tiene el posgrado en medicina en cuidado crítico o en cuidado intensivo para que apoyen a estos intensivistas y puedan tener una mayor cobertura de pacientes, dado que hay más ventiladores y más equipos de cuidado intensivo. Entonces, era el doctor Ramón Abel Castaño, miembro de la Academia Nacional de Medicina, analizando la situación de los médicos en la capital del país en medio de la pandemia. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Capital.